Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis previas de cada uno de los equipos de la NBA de cara a esta próxima temporada y tras hablar de los Philadelphia 76ers, de la llegada de Yabusele, de un equipo que en torno a Joel Embiid intenta construir un equipo de campeonato en los años que le quedan, vamos ahora a hablar de un equipo joven que tiene también un pivot muy potente, que probablemente vaya a tener un techo muy superior al de Joel Embiid, pese a que Embiid haya sido MVP, un jugador muy potente, y esos son los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Y los Spurs no están en la misma fase que los 76ers. Este año no van a aspirar a ganar un anillo, de hecho aspirarán como mucho a rozar el play-in. Pero es un equipo muy interesante, un equipo joven, prometedor, y vamos a hablar de ellos. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo también, que me ayuda un montón, y comentadme abajo lo que opináis sobre los Spurs, y sobre todo, ¿qué creéis que va a pasar con el equipo de San Antonio en esta temporada? ¿Creéis que van a ser un equipo de play-in? ¿Creéis que solo van a ser mejores que los Blazers y los Jazz tal vez en el oeste? ¿O qué esperáis de ellos? Y nada, dicho esto, vamos a empezar. Por supuesto, vamos a ver cómo era la plantilla de los San Antonio Spurs antes del comienzo de esta agencia libre y vamos a ver cuál es su plantilla actual. Y ha cambiado, ha mejorado, se han reforzado y es un equipo muy prometedor, la verdad. Y nada, empezamos viendo eso, el equipo de los San Antonio Spurs a fecha de final de la temporada pasada. Y si no me equivoco, tal vez se me haya escapado algo, estuve indagando un poco, tampoco le di tantas vueltas. Creo que acabaron con un espacio libre en la plantilla tras cortar a Marcus Morris, que acabó yéndose de los Cavs. Pero esta era la plantilla de los San Antonio Spurs al final de temporada. Era un equipo compuesto por Trey Jones, Devin Vassell, Julian Champagnie, Jeremy Sochan y Victor Wembanyama. Champagnie no es el quinto mejor jugador de este equipo, pero sí que por su capacidad de tiro es el que acabó sacando el puesto de titular a Keldon Johnson, porque hacía más coherente y más balanceada la plantilla, ¿no? Y luego en la segunda unidad tenían a Devonte Graham, Malachi Branham, Keldon Johnson, Cedi Osman, Zach Collins, Blake Wesley, Sidi Sissoko, Charles Bassey y Sandro Mamukelashvili. Bassey, recordemos que se rompió el ligamento cruzado, de hecho ha tenido varias gestiones con los Spurs en estos últimos meses, fue cortado y ahora firmó un contrato nuevo solo por un año por la mínima. Es un jugador que a mí me parece interesante, pero es cierto que ya se rompió el cruzado en la universidad, se acaba de volver a lesionar, a ver si consigue establecerse en la liga. Pero esta era la plantilla de los Spurs al final de año, una plantilla que gira en torno única y exclusivamente a Victor Wembanyama, con Devin Vassell como segundo pilar, muy interesante la verdad, pero los Spurs llegaron al draft con el pick número 4 y el pick número 8, acabaron moviéndose a selección número 8 a cambio de un pick futuro de Minnesota y un pick swap futuro de Minnesota, que pueden llegar a ser muy valiosos, eso es cierto. Técnicamente podemos decir que cambiaron a Jakob Poeltl por una apuesta en que los Timberwolves sean malos en 2030 y 2031. No es una apuesta segura con la existencia de Anthony Edwards, pero faltan muchos años, quién sabe. Y en base a eso, bueno, aún así utilizaron su pick número 4 del draft, utilizaron alguna de sus selecciones de segunda ronda para seleccionar a Juan Núñez como draft and stash, seleccionaron también a algún otro jugador que en contrato dual creo que puede llegar a contribuir, pero esta es la plantilla de los Spurs en este momento, una plantilla completa que, como veis, ha cambiado considerablemente. Para empezar, hay dos titulares nuevos. Es cierto que no es una garantía, por cierto, acabo de hacer un 2 con los dedos cuando había tapado la cámara, pero es cierto que no estamos 100% seguros de que Chris Paul vaya a ser el titular. Debería serlo, independientemente de si Trey Jones llega a ser mejor que él este año, por veteranía, por experiencia, por lo que le puede enseñar a Victor Wembanyama. Te interesa potenciar los minutos que pueda tener Chris Paul al lado de Wembanyama en lo que queda de carrera de Chris Paul, ¿no? Y hay cosas que son complicadas de balancear. El tiro, para empezar, en estos Spurs, que no es que hayan reforzado su tiro en absoluto, creo que era una gran carencia y la elección de Stephon Castle con el pick 4 no ayuda en ese aspecto, pero sí que, bueno, es el jugador que más les gustaba en esa posición, el jugador que creían que más les podía aportar a nivel de potencial a largo plazo, me imagino. Y dado que acaba de ser el pick número 4, asumo que será titular. Y debido a esto, es una plantilla bastante desbalanceada, pero Chris Paul creo que será el base titular, con Stephon Castle como alero, perdón, escolta, Devin Vassell como alero. Por tamaño los he puesto así, tal vez acabe jugando Castle de alero y Devin Vassell de escolta, que es su posición natural. Jeremy Sochan como ala pivot, con posibilidades de perder su rol ante Harrison Barnes, sobre todo por la necesidad de tiro. Y Victor Wembanyama como pivot titular, obviamente, y como All-Star garantizado este año si está sano y probablemente jugador All-NBA. Este tío es buenísimo y lo que ha mostrado en su primer año es espectacular.
Y luego en la segunda unidad tenemos a Trey Jones, que por cierto finaliza contrato. A ver qué pasa ahí, porque dentro de un año son agentes libres Chris Paul y Trey Jones. La situación puede ponerse un poco rara en San Antonio en función de cómo gestionen esa parte de su plantilla, a menos que Stephon Castle realmente sea un base, y yo no estoy seguro. Julian Champagny, Keldon Johnson, que tiene pinta de jugador intercambiado, si no este año, el verano que viene probablemente. Harrison Barnes, que llegó como parte del intercambio de DeMar DeRozan mediante Sin Anthony a los Kings, básicamente para sobre su salario. Los Spurs se llevaron un pick swap de 2030 de los Sacramento Kings, que puede ser muy interesante, y a Harrison Barnes, que no descarto que sea más coherente como titular que Jeremy Sohan en este equipo, si Sohan me gusta. Tiene a Zach Collins todavía, tiene a Blake Wesley, Malachi Branham, Sidi Sissoko y Charles Bassey y Sandro Mamukelashvili. La posición de pivot está bastante saturada con 4 pivots, tal vez Mamukelashvili es el más versátil, pero siguen teniendo 4 pivots. Tiene un par de ala pivots con buen tamaño, bueno, un ala pivot con buen tamaño en Jeremy Sohan, a Keldon Johnson, que a veces juega esa posición, a Harrison Barnes, que es lo que juega últimamente por el paso de los años, ¿no? Y porque con el tiempo uno pierde movilidad. Barnes está lejos de estar a la altura de su contrato, unos 18 millones por año, y le quedan 2 años de contrato, es cierto. Aún así, de verdad, creo que no solo es absorber un salario por un pick swap interesante o con mucho potencial de los Kings. Creo que es un jugador veterano y útil que junto con Chris Paul va a elevar probablemente a este equipo y va a ayudar a los Spurs. Y esta plantilla es joven. Obviamente su pilar central es Víctor Wembanyama. Devin Vassell a mí me gusta mucho. Hace años que soy un gran defensor de Vassell y creo que ya está empezando a demostrar lo que vale, y de verdad va a ser probablemente una muy buena tercera espada. Para mí falta todavía esa segunda pieza clave, a menos que Vassell realmente evolucione. Pero Stephon Castle es un jugador muy interesante que este año no sé cómo encajará. Creo que va a haber una etapa de integración complicada y puede que haya momentos en los que hasta pierda algo de su rol. Pero es un poco el jugador que va a tener que cerrar ese perímetro, ¿no?, de los Spurs, ayudarles a nivel defensivo, con suerte mejorar en tiro, y mientras tanto beber y aprender todo lo que puede de Chris Paul. Este es un año de desarrollo para los Spurs. No creo que vaya a ser un año en el que vayan a ser el peor equipo de la liga. De hecho, estoy seguro que no lo van a ser. Los Nets, los Blazers, los Jazz, va a haber varios equipos que van a tener algo que decir ahí. Probablemente San Antonio esté más cerca de pelear por el play-in, pero va a acabar siendo un equipo con una elección alta, probablemente, o relativamente alta, en la lotería del draft NBA 2025, pero con un año de experiencia acumulada de Chris Paul, que es un grandísimo mentor y un jugador que todos somos conscientes, es un poco gilipollas. A nivel personal ha tenido sus roces a lo largo de su carrera, pero es un veterano y una mente brillante dentro del mundo baloncestístico, y creo que es eso, es un fichaje espectacular para los Spurs, que lo aprovechen mientras pueden, sea un año, sea 2, y al final intentan alargar esta etapa. ¿Aspiraciones para este año de los Spurs? Pocas, ninguna, me da igual. Ser mejores, ser competitivos, empezar a desarrollarse, que Víctor Wembanyama sea All-Star. Si al final del año puedes descansar unos partidos y bajar alguna posición en el draft, genial, porque tal vez no haya ese número 2 claro, pero tampoco hace tanta falta. Tienen los picks de los Hawks, tienen una elección de Chicago 2025 protegida en el top 10, que está protegida durante más años, tienen sus propios picks, tienen alguna elección de Charlotte, tienen ahora pick swaps, picks de Minnesota. Los Spurs tienen muchos picks, al jugador con pinta de futuro de la NBA, a un jugador que tiene pinta de futuro le están en Devin Vassell, en Jeremy Sohan y Stephon Castle, dos jugadores que no sabemos realmente lo que van a ser, y jugadores con sus carencias, ¿no?, sobre todo a nivel de tiro, pero los jugadores que pueden llegar a ser muy buenos, tienen algo de profundidad, tienen salarios intercambiables. Los Spurs están en una posición envidiable y creo que su verano ha sido realmente bueno. No diría de 10 tampoco, pero creo que ha sido realmente bueno. Han hecho una muy buena gestión de su flexibilidad salarial y de sus posibilidades. No soy tan fan de haber intercambiado ese pick número 8 a Minnesota a cambio de un pick y un pick swap futuro. Creo que las probabilidades de que el retorno esté a la altura de ese pick no son muy elevadas y que había opciones muy interesantes disponibles todavía ahí, pero dicho esto, el resto lo han hecho bien y eso tal vez les haya salido muy bien también. O sea que en general, muy bien San Antonio. Es un equipo que, eso, como previa para este año, no importa tanto porque es que da igual lo que pase este año, lo que me importa es el desarrollo y el recorrido, porque dentro de un año o dos van a ser muy interesantes. Y nada, dicho esto, para acabar, quería hacer una mención, por supuesto, a todos los Hall of Famers del canal. De verdad, muchísimas gracias a todos. Si alguien más quiere unirse, hay ahí un botón de unirse para miembros del canal, si queréis apoyarme un poquillo más. Y lo estoy empezando a decir cada vez más. Tengo un enlace afiliado al NBA League Pass. Si se os acaba la suscripción y queréis renovarla, por favor, hacedlo con mi enlace. A vosotros os cuesta lo mismo y a mí me ayudáis un montón. Y ese enlace lo podéis encontrar en Twitter, fijado en mi perfil, y creo que en la descripción del vídeo está, si no lo añadiré. Y eso, ya está. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.